Bueno, rápidamente me presento. Mi nombre, como ya les había comentado, es Cristian Castro. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Católica. Hice por ahí una maestría de negocios en el año 2015. Y bueno, como se puede ver, prácticamente toda mi experiencia profesional ha estado bastante ligada a las comunicaciones móviles. He trabajado en dos operadores a nivel nacional desde el año 2008. Y bueno, la mayor parte de mi carrera ha estado enfocada a la red de acceso. Ahora vamos a conversar un poquito a qué me refiero cuando comento la red de acceso de una red de telecomunicaciones. Y bueno, desde hace un par de años pertenezco al track de Analytics. Dentro de Entel hay una comunidad, un track de Analytics que justamente reúne a diferentes personas de diferentes perfiles, de diferentes áreas, para justamente poder aprovechar los datos de una mejor manera y tener iniciativas digitales muy ligadas al mundo de los datos. Entonces, es importante antes de comentar de aplicaciones de ciencia de datos aplicada a telecomunicaciones, comentar un poquito de qué son las comunicaciones móviles. Yo quería comenzar esta parte revisando un poquito algunos hitos importantes en la telefonía celular. Hay una, digamos, en el año 1991, y acá en Perú seguramente llegó un poquito después, se hablaba de las comunicaciones de 2G, que son estas comunicaciones que tenían casi mucho que ver con llamadas, ¿no? Con estas llamadas, con mensajes de texto. En el año 98, y en el Perú fue un poquito más tarde, surge la red de telecomunicaciones o la red de comunicaciones de tercera generación, y esta red ya incorpora algo adicional, que vendría a ser la capacidad de por ahí conectarnos a una red de Internet, a una red de datos. Entonces, definitivamente esta tecnología nos acerca un poquito más a lo que es el mundo de los datos. Ahora, ya con la cuarta generación, eh, con la cuarta generación, definitivamente es una tecnología que ya nace netamente digital, por así decirlo, totalmente ligada al mundo de los datos. Es más, hoy muchos de nosotros usamos más el teléfono para ver videos, para comunicarnos en nuestras redes sociales, para hacer un tweet, pero ya muy poco para hablar, ¿no? Para estas llamadas de voz. Y estamos inmersos desde hace poco, en realidad, en la quinta generación de las comunicaciones móviles, ya muy enfocadas a aplicaciones sobre una red mucho más robusta, mucho más confiable, con mucho menos latencia, con mucho menos retardo. Entonces, la cantidad de aplicaciones y la cantidad de desarrollos que se pueden dar sobre esta red de quinta generación es muy prometedor. Ahora, en el Perú eh, han habido muchos hitos. O sea, en el Perú en el año 2001 llegó esta empresa italiana, bueno, de capitales italianos, que en su momento se llamó TIM, luego pasó a llamarse Claro, y Claro en el 2008 lanzó la red de tercera generación en el Perú. Eh, en el año 2014, tanto Movistar como Entel lanzan la red de cuarta generación, y hoy prácticamente, bueno, ya en el año 2021, podemos decir que más del 90%, muy cercano al 90% de las comunicaciones se hacen a través de la red de cuarta generación. El año pasado, algunos operadores ya se han embarcado en esta red de quinta generación, y este año tanto Claro como Entel ya promocionan este servicio, aún disponible en solo algunas zonas, pero básicamente esa es como que la nueva tecnología que se viene de ahora en adelante, ¿no? Una red de quinta generación mucho más robusta y mucho más potente. Ahora, cuando uno habla de una red móvil, de una red de telefonía celular, tiene que hablar de tres componentes, digamos, principales, ¿no? Uno que es el del lado izquierdo, que tiene que ver con la red de acceso y que tiene que ver con las antenas que nosotros vemos en todos los, digamos, en toda la ciudad. Están en los parques, están algunos sobre edificaciones. Si viajamos por ahí a zonas de provincias o rurales, están en los cerros, ¿no? Porque tienen que tener gran alcance. Entonces, justamente esta red de acceso es una parte muy importante dentro de la telefonía celular, porque es la red que nos va a permitir que nosotros como usuarios, con nuestro celular, podamos conectarnos
finalmente a una red de core, ¿no? Una red núcleo, que es la que está acá en la parte central, que es donde justamente se van a hacer todos los cálculos necesarios para poder establecer las llamadas, si estamos haciendo una llamada de voz, o las sesiones de datos, ¿no? Las sesiones de datos que seguramente tienen salida a internet o que se conectan a otros operadores o otros servidores. Entonces, una red móvil se compone de la parte de acceso, de la red de core, y esta red de core es la que nos da la salida a las demás redes, ¿no? A otros operadores o otros servidores o finalmente al Internet. Tenemos ahí algunas áreas importantes dentro de lo que tiene que ver la telefonía o en todo caso la arquitectura de una red móvil. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en los últimos años? Este gráfico tomado del Ericsson Mobility Report del año 2020 justamente muestra de que poco a poco la tecnología 4G, bueno, de acá en los años que vienen, la tecnología 4G ya está llegando a un punto de maduración, o sea, la tecnología como tal, como producto, ya está en un punto de maduración y poco a poco se va a dar pase a la nueva red, en este caso a la red 5G, ¿no? Esta red que viene acompañada de muchas aplicaciones y muchos servicios que justamente vamos a comentar un poquito al final de esta sesión. Entonces, luego de haber hablado un poquito sobre esta introducción a lo que es la telefonía celular, la arquitectura de una red móvil y cómo el 5G está poco a poco tomando posición en el mercado, primero internacional y seguramente pronto espero ya en el mercado nacional, vamos a conversar un poco sobre lo que es la inteligencia artificial, específicamente de repente por ahí algunos términos asociados a la ciencia de datos y finalmente vamos a hacer el link entre el mundo de la ciencia de datos y las telecomunicaciones. Entonces, para hablar de ciencia de datos, bueno, quería remitirme primero a este gráfico que justamente muestra un poco las tendencias de búsqueda en Google, ¿no? Google Trends nos permite escribir un término y ver un poco las tendencias agregadas por nivel geográfico, me parece, para ver cómo va cambiando el interés de ciertos términos a lo largo del tiempo. Entonces, se puede ver prácticamente que desde el año, bueno, 2010, 2011 más o menos, se comienza a hablar de mucho de Big Data, ¿no? De este entorno de trabajo que ahora nos va a permitir trabajar con muchos datos de diferente volumen, de diferente velocidad, de diferente tipo. Pero hay una línea que viene creciendo con mucha fuerza, que es justamente la línea roja, ¿no? Que tiene el término de ciencia de datos o data science. Justamente esta tendencia o esto de lo que se viene hablando últimamente está muy presente en las empresas digitales y claramente Entel es una empresa que apuesta por todo lo digital y justamente se han incorporado muchas de estas terminologías, muchos de estos conceptos, muchas de estas buenas prácticas a la forma de cómo desarrollamos hoy nuestro trabajo. Entonces, si nosotros recordamos un poquito cómo era hace 20 años, cuando algunos estaban muy jóvenes, cuando uno viajaba pues hace 20 años y te ibas a, no sé, pues de viaje, llevabas estos famosos rollos Kodak muy conocidos, en donde con 2 rollos tú podías tomarte máximo 72 fotos. Entonces prácticamente era como que cada foto valía oro, ¿no? Tomabas las fotos contadas, terminaba tu viaje, las ibas a revelar, luego de 4 días ibas, recogías tu rollo de, bueno, tus fotos, y finalmente las pones en un álbum y se quedaban ahí, ¿no? Eso era hace 20 años, pero hoy cuando uno se va de viaje, bueno, es muy común que uno regrese con más de 1000 fotos en su dispositivo móvil, ¿no? Si es que por ahí tienes el espacio suficiente. Y eso es muy común, ¿no? En 2 o 3 días tranquilamente en un viaje puedes hacer más de 1000 fotos, que es aproximadamente 3.2 gigas. Entonces, todo esto ha permitido de que existan más datos, de que exista mucha más información que antes era imposible poder almacenar, poder procesar inclusive. Y eso es lo que ha dado justamente el pase digamos, ha permitido que la ciencia de datos o la inteligencia artificial tome relevancia hoy en día, ¿no? Y la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora, no? O sea,
¿Por qué luego de muchos intentos, ¿no? De querer hacer algoritmos, de poder hacer inteligencia artificial? Porque ojo que cuando uno habla de inteligencia artificial, tiene que remontarse a los años 50, ¿no? A los años 50, 60, donde había muchos experimentos y muchas cosas que se prometían, pero que finalmente de repente quedaban un poco relegadas. Justamente ahora, como que convergen muchas cosas para dar pase a esta nueva forma de poder analizar la información. La primera es que hay muchos datos, ¿no? Producto de esta digitalización, existen muchos datos, ya no solamente datos estructurados, también hay datos no estructurados, y me refiero a datos no estructurados, pues no sé, pues a la música, al audio, a videos, a fotos, a tweets en Twitter, por ejemplo, comentarios de Facebook, ¿no? Existen muchos más datos que antes no existían. Estos datos ahora son más fáciles de colectar, de almacenar, y justamente lo segundo que ha convergido ahora es que los costos de computación y de almacenamiento son más bajos, ¿no? Almacenar información hoy es mucho, mucho, mucho más barato de lo que era hace 10 o inclusive 5 años. Esto va haciéndose cada vez más barato. Y ahora pues tenemos este tema de la computación en la nube que prácticamente nos abarata mucho, mucho los costos. Definitivamente, uno de los puntos también bastante importantes es el tema de los algoritmos. Y gracias a que justamente ahora tenemos más datos y tenemos el fierro, tenemos el hardware para poder correr para poder almacenar estos datos, es que muchos de los algoritmos y muchas de las técnicas que antes eran solamente quedaban en papel, hoy se pueden implementar y son muy, muy potentes, y esto ha dado como que una gran relevancia o ha impulsado mucho el tema del aprendizaje de máquina o machine learning y también del aprendizaje profundo, ¿no? Todos estos temas relacionados a las redes neuronales artificiales. Y entonces se habla de que hoy los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Es muy conocida esta frase por ahí Andrew Ng, que es el gurú de todos estos temas de inteligencia artificial, dijo en una conferencia de que los datos o la inteligencia artificial es la nueva electricidad, ¿no? Uno sabe de que, bueno, los datos como tal no almacenan ningún tipo de información, mejor dicho, no muestran como que una utilidad si es que uno no los procesa, ¿no? Los datos tiene que convertirse en información, luego tiene que convertirse en conocimiento, en insights, y cuando uno ya encuentra finalmente alguna luz o algo potente para tomar decisiones, es en donde realmente nosotros podemos sacarle el verdadero provecho a los datos. ¿Okay? Almacenar 3 gigas de información diarios no nos asegura una potente toma de decisiones. Tratarlos, limpiarlos, procesarlos, y finalmente modelarlos y encontrar algo interesante realmente es lo que va a dar ventaja competitiva a las organizaciones. Entonces, los datos son el nuevo petróleo, sí, definitivamente son el nuevo petróleo, sin embargo, hay que saber cómo explotarlos, hay que saber sacar los insights, la verdadera información que está detrás de estos datos. Y bueno, y para esto es bien necesario contar con talento humano que sepa manejar datos, ¿no? Es necesario formar profesionales que sepan, o bueno, que sean capaces de trabajar con todos los datos que se están almacenando, que se están capturando, que se están procesando. Y lo más importante es poder extraer valor en la información para poder tomar decisiones, ¿no? No ganamos nada almacenando datos. El verdadero valor accionable, digamos, que las empresas necesitan para poder ser cada vez más competitivas es finalmente tomar decisiones oportunas. Y qué mejor que basado en datos, ¿no? En información relevante. Acá les traía un recorte de, de una de los reportes más interesantes que realiza el World Economic Forum. Está desde el año pasado, me parece, sí, el 2020, en donde nos muestra en un slide, bueno, este es un recorte de una de las páginas de este reporte, ahí abajo está el link, dice de las 10 habilidades más demandadas para el año 2025, ¿no? Claramente está como que todo muy enfocado a la parte de innovación, de analytical thinking, de active learning, de resolución de problemas.
critical thinking, análisis, creatividad, uso de la tecnología, diseño de tecnología y programación, ¿no? Es bien importante todos estos temas de programación, de ciencia de datos y de cómo resolver problemas usando datos. ¿Ok? Y bueno, para nadie es desconocido de que hoy en día las empresas más grandes están tomando decisiones basadas en datos, ¿no? Acá hay digamos, unas imágenes de algunas de las grandes empresas que basan realmente toda su cadena de valor en el uso oportuno de la información que manejan, ¿no? Por ejemplo, Netflix te recomienda películas e inclusive genera nuevas series basándose en los gustos de todos los usuarios, es bastante potente. Airbnb también hace recomendaciones en base a tus preferencias, a ver un poco en lo que tú estás interesado. Amazon explota muy bien esta información recomendándote productos que podrían interesarte, ¿no? Hay muchos temas ahí de sistema de recomendación y todo eso. Y bueno, y todos los demás también tienen un pilar fundamental basado en los datos. ¿Qué ha permitido la inteligencia artificial hasta ahora? Bueno, para empezar, la inteligencia artificial, me parece que más adelante está la definición un poquito teórica, por así decirlo, pero básicamente la inteligencia artificial lo que busca es poder dotar a las máquinas, ¿no? A las computadoras, a máquinas, para que puedan realizar eh, acciones que solamente son hasta ahora exclusivas de un ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la capacidad de humanos de poder comunicarse, ¿no? De poder transmitir la información, estamos hablando de este gran campo dentro de la inteligencia artificial que se llama Natural Language Processing, ¿no? Muy enfocado a la traducción de texto y todos esos temas relacionados al entendimiento del lenguaje natural. Si estamos hablando del subcampo de la inteligencia artificial que dota a las máquinas de poder ver, ¿no? De poder identificar objetos, segmentar imágenes, contar personas, estamos hablando del subcampo de computer vision. Si estamos hablando del campo de entender el habla, estamos hablando de speech recognition. Y finalmente, hay un campo también muy importante que tiene que ver con la robótica, ¿no? Que es esta habilidad que tienen las máquinas o que se les da a las máquinas de poder moverse y de poder interactuar con el entorno, ¿no? Es bien importante todo eso. Y nada, un poquito para hablar sobre la definición formal, habíamos dicho que la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina para realizar funciones cognitivas, como de repente percibir el entorno, interactuar, hablar, aprender. Y ese aprender justamente está subrayado en negrita, porque dentro de la gran inteligencia artificial hay un subcampo muy importante que tiene que ver justamente con el aprendizaje, que es el campo del machine learning. Y básicamente este campo dota o tiene la habilidad, o dota a las máquinas la habilidad de poder aprender sin ser explícitamente programados para ello, ¿no? En vez de que yo le diga o que yo programe explícitamente a un computador para decirle que haga tal cosa cuando viene, no sé, pues un input en la entrada, la máquina lo que va a hacer es aprender de información histórica para poder en base a ese aprendizaje poder inferir nuevos comportamientos. Dentro de Machine Learning hay un subcampo mucho más especializado que tiene que ver con las redes neuronales y el Deep Learning. Y justamente a todos estos campos, una disciplina, digamos, o un campo bastante amplio que se intersecta con la inteligencia artificial, se intersecta con el Machine Learning, se intersecta con las redes neuronales, es el campo de la ciencia de datos, el Data Science. Este es un campo bastante multidisciplinario que, bueno, busca o que utiliza un conjunto de herramientas muy potentes que se basa, por ejemplo, en la estadística, en las matemáticas, en los lenguajes de programación. El objetivo de la ciencia de datos es extraer conocimiento de los datos y respaldar la toma de decisiones. Eso es bastante importante. Ahora, luego de todo esto, la gran pregunta que nos podemos hacer en este punto es en qué se centra el Machine Learning, ¿no? En qué se centra?
Básicamente, cuando uno analiza datos, podría ser un análisis descriptivo, y básicamente con un análisis descriptivo lo que hacemos es decir o describir qué es lo que pasó, ¿no? Describir el pasado, por así decirlo. Esto es muy empleado en todas las industrias hoy en día y está muy basado seguramente a la gran rama de la estadística descriptiva. Nosotros podemos ir un pasito más allá y poder de repente hacer algo predictivo, que es algo muy importante que se valora mucho hoy en día, y es justamente el anticiparnos a qué va a pasar, ¿no? Ok, yo conozco el pasado, yo sé lo que ha pasado, pero más importante para mí como empresa es poder anticiparme y poder saber qué va a pasar, no sé, pues de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a fin de año. Para poder hacer eso, se hace uso de la estadística inferencial, las probabilidades. Esta técnica es muy empleada en empresas data-driven. Y algo que es muy importante, algo que definitivamente ayuda mucho es el tema de la analítica prescriptiva. ¿Ok? Una vez que yo sé qué es lo que ha pasado en la historia, una vez que yo sé qué es lo que va a pasar, a mí como empresa me interesaría también poder saber o poder recomendar algo para poder lograr algo. ¿No? Es como que tú vas al médico, el médico te receta una receta para que tú puedas mejorar. Justamente la analítica prescriptiva trata de emular eso y nos provee recomendaciones para poder lograr ciertos objetivos. Esto definitivamente es muy, muy empleado en empresas líderes de datos y que usan la analítica de datos para poder sacar ventajas competitivas en la industria en la que se encuentra. Ahora, acá justamente, ya que hemos hablado un poco de comunicaciones móviles, inteligencia artificial, en esta parte quería conversar un poquito y redondear ambos conceptos que tienen que ver con la ciencia de datos o la IA aplicada a telecomunicaciones. Eh, no está por más decir de que toda la información que hoy generamos, toda la información que generamos, tenemos la suerte, bueno, en el sector en donde nos desempeñamos en Entel, de que el sector de telecomunicaciones es uno de los proveedores de datos más grandes en el mundo. Todos los datos que se generan hoy en día pasan por las redes móviles, entonces es posible tener mucha, mucha, mucha cantidad de información que nos va a poder tomar decisiones, no solamente para la industria móvil, sino inclusive, como se puede ver acá, para la industria de la salud, para la industria de los seguros, el gobierno, la educación, el retail, las finanzas. Entonces, todo este tema de la información es muy importante para todo lo que las empresas podrían llegar a lograr si la saben usar correctamente. Las empresas de telecomunicaciones, muchas de ellas, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Ya han involucrado o ya tienen dentro de su cultura muchos de los casos de uso de analytics, ¿no? Se usa mucho esta información de repente para el lado enfocado al cliente para poder recomendar productos, para poder anticiparnos al churn. El churn es la tasa de abandono. Cuando un cliente, por ejemplo, porta o hace portabilidad, abandona el operador en donde se encuentra y se va a la competencia. Eso, por ejemplo, es un KPI muy importante dentro de la industria de telecomunicaciones y es algo que es el dolor de cabeza, digamos, en toda empresa de telecomunicaciones. Cómo podemos monetizar la información dentro de las empresas también es bastante importante. Cómo podemos prevenir el fraude. Es muy usual, inclusive me parece que en las empresas de riesgos, en las empresas de banca, este tema del fraude, pero en las comunicaciones también. Si un usuario hace un tráfico indebido, como que genera, por ejemplo, no sé, pues tráfico excesivo durante la madrugada, esto tiene que ser detectado oportunamente por las plataformas de datos que se tienen para poder tomar alguna acción, ¿no? Esto de acá es bastante importante dentro de la parte de las operaciones de una red de telefonía celular. Y justamente en la parte de operaciones eh, hay mucho de técnicas de optimización, ¿no? Estas técnicas de optimización que nos permiten maximizar una función objetivo en función de ciertas restricciones es muy, muy usado. También, por ejemplo, están este tema de las asignaciones de técnicos. A ver, les comento un poco. Si, por ejemplo, existen fallas en las antenas de la ciudad,
nosotros como Entel, como empresa de telecomunicaciones, tenemos que asignar distintos técnicos, distintas personas de mantenimiento para poder atender las distintas fallas que existen en la red. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos ese planeamiento? O sea, aquí mandamos a resolver tal problema, ¿no? Eso de ahí es un problema clásico de optimización que puede resolverse claramente con algunos de los algoritmos de búsqueda que estamos implementando también. Y bueno, para la parte de recursos, claramente en el tema de comunicaciones, todo el tema de cómo planificar la red, cómo hacer el capacity management de una red, es muy potente hoy en día poder hacerlo usando técnicas de inteligencia artificial. Comúnmente, históricamente, esto es un trabajo bastante manual, pero claro, las redes van creciendo, se van haciendo más complejas, hay mucha información que necesita explotarse. Y justamente la ciencia de datos viene y nos ayuda con todas las técnicas que podríamos aplicar en este punto. Y justamente quería comentarles algunos de los proyectos que estamos llevando en Entel enfocados a esta parte de ciencia de datos, de digitalización, de innovación. Hoy en día en Entel contamos con mucha información que viene de nuestros gestores, del análisis de la calidad de las llamadas, de geolocalización, de los parámetros de las antenas. Entonces, toda esta gran cantidad de información, finalmente es necesario poder implementar herramientas de ciencia de datos o de Advanced Analytics que nos permitan sacar provecho de estos datos, ¿no? Entonces, tenemos muchas iniciativas que tienen que ver con cómo hacer más inteligente la inversión, de repente, ¿no? Con algunas iniciativas de Smart CAPEX, cómo asignamos las tareas, justamente lo que les comentaba, cómo asignamos los técnicos de mantenimiento a las tareas rutinarias que existen en la ciudad, cómo hacemos la predicción de la experiencia de la calidad de los usuarios, cómo optimizamos la red de una forma más automática. Tenemos también algunas iniciativas que hacen uso del mantenimiento predictivo, que es anticiparnos a cuándo los equipos van a fallar y de esa forma atender digamos, la avería, por así decirlo, antes de que ocurra. Es bastante importante ese punto. Y también estamos involucrados en muchas iniciativas que tienen que ver con la detección de imágenes, digitalización de planos, detección de elementos de seguridad, ¿no? Muchos temas de reconocimiento de imágenes que son muy importantes en este punto. Bueno, quería comentarles también que producto de todo este tema de la digitalización en Entel, hay un programa que se llama Entel Más el Desafío. Este programa premia mucho la innovación, premia mucho a que los equipos se puedan reunir y proponer nuevas ideas. En este caso, nosotros en el año 2019 propusimos una solución basada en datos. Básicamente nuestra solución fue cómo podemos predecir el tráfico de las antenas usando redes neuronales. Entonces implementamos una maqueta, la probamos, nos dio buenos resultados y finalmente pudimos ganar el premio. En este caso el premio fue conocer el Centro de Innovación de Vodafone en Londres y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. De hecho, nos trajimos muchas de las ideas que están haciendo ellos allá y ver la forma de cómo poder replicarlas aquí en Entel. También era uno de los objetivos del viaje. Y bueno, ya finalmente para poder terminar esta parte, ¿qué es lo que se viene? De hecho, hay una parte muy importante dentro digamos, de la madurez digital de tanto las compañías o de la industria en general. Es algo que se llama la industria 4.0, que engloba a todas estas nuevas tecnologías, como pueden ser temas relacionados al Internet de las Cosas, a la automatización, al Big Data, Cloud Computing, inteligencia artificial. Justamente estas nuevas tecnologías van a dar pie a que muchas industrias vean el beneficio de todas estas nuevas aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo el retail, los temas de agricultura, los temas de transporte público, de seguridad pública, de salud. Entonces, todo lo que se está haciendo desde diferentes frentes, tanto desde el frente de las telcos, desde el retail, de la industria, van a hacer que finalmente temas importantes, como de repente el tema de la salud, no sé, pues de la seguridad ciudadana,
de sistemas financieros, de agricultura, se vean potenciados y muy fuerte apalancados por todo este tema de la industria 4.0. Justamente la red 5G, que les comenté al inicio, que era justamente este tema de cómo las redes han evolucionado, son justamente la plataforma principal de todos los servicios que se vienen. La red 5G va a ser justamente esta gran carretera que va a permitir trasladar todos estos grandes flujos de información que tienen que ver con todas las aplicaciones que les mostraba en el slide anterior. Entonces, básicamente para eso es la principal utilidad del 5G como plataforma digital de todos los servicios que estamos. Finalmente, ¿qué nos espera en el corto plazo? Definitivamente mucha automatización. Muchas de las tareas que hoy de repente se hacen de forma manual en las empresas, eh, no es que tengamos que reemplazar a las personas, pero sí de repente cambiar la forma de cómo estamos abordando los problemas. No necesitamos de repente que un grupo de ingenieros estén haciendo tareas manuales, que de repente una máquina lo puede hacer o de repente lo va a hacer con seguridad mucho, mucho mejor. Necesitamos a ingenieros que estén justamente ideando nuevas formas de poder hacer esto de una forma más automática y más eficiente. Se viene mucho tema digamos, de reconocimientos facial. Justamente segunda imagen es de una tienda de Amazon, que me parece que ya está implementada, donde prácticamente uno entra a la tienda, elige lo que tiene que llevarse, hay un sistema de reconocimiento facial y detección de objetos que ve quién eres, ve qué te estás llevando, y automáticamente cuando tú sales del establecimiento te hace un débito de tu tarjeta de crédito asociada, ¿no? Algo así tan automático como esto que hoy ya se está dando. Definitivamente el tema de los carros autónomos, aún estamos empezando en eso, pero yo creo que poco a poco el tema de la conducción autónoma va a tener mucha más relevancia en los próximos años. Temas relacionados a agricultura, ¿no? Definitivamente los drones a través de las cámaras pueden proveer de mucha información justamente para tomar decisiones como de repente de riego, de aplicación de algún insecticida o de simplemente mantener o tener de una forma adecuada los cultivos. Temas relacionados a salud, ¿no? El tema de la salud ha tomado mucha relevancia ahora con estas nuevas técnicas de reconocimiento de imágenes y redes neuronales. Entonces los temas de salud también van a estar muy involucrados en todo lo que se viene ahora en el corto plazo. Y finalmente, las ciudades inteligentes o Smart City, en donde convergen justamente todos estos temas de tránsito, de seguridad ciudadana, de recolección de basura, de puntos de Wi-Fi, de recarga de carros eléctricos y todo este tema que tiene que ver con las ciudades inteligentes.